Palique Divulgativo. Ciencia, cultura, Canarias. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al capítulo número 127. Una semana más contando la ciencia y la cultura de Canarias, de una de las mejores regiones del mundo, porque, oye, ya que somos de aquí, vamos a presumir de lo nuestro. Y por supuesto, si es cuestión de presumir, pues yo voy a presumir del maravilloso equipo que me acompaña semana a semana y que está ahí todos los días contando ciencia, contando cultura y divulgando esta calidad que tiene nuestro territorio. En primer lugar, Adrián Flores, ambientólogo, activista, pajarero. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, las semanas, porque hace bastante del último episodio que grabamos. Sí, para la gente hará una semanita, para nosotros hace el doble, creo, exactamente. Nada, súper bien, con ganas de Palique. Hace tiempo que no teníamos una tertulia y además parece que los astros y otros objetos celestes se han alineado para darnos un montón de noticias interesantes en estas últimas semanas, así que va a estar súper guapo. Hoy viene una tertulia variadita. Hoy a la gente que le guste la ciencia, que le guste la sabrosura, saben con qué contar, porque es que encima hoy tenemos al más sabroso, al biólogo y profesor Rafael Suárez. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo va todo? Pues bien, la verdad, bastante cansado porque esta semana está siendo verdaderamente intensa, pero con muchas ganas de estar aquí hoy, de tener un palicazo de locos que se viene con mucha variedad. Así que nada, prepárense porque se vienen platos fuertes. Y hablando de platos fuertes, digamos que yo soy muy fan de los postres y me gusta siempre dejar lo bueno para el final, pero es verdad que aquí todos los platos son de igual calidad, porque en mi último lugar hoy tenemos al equipo al completo, hoy tenemos el equipo Palique a full aquí para contar ciencia, porque también nos acompaña Víctor de León, biólogo, capitán PG. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va todo? Oye, pues súper bien, Dani. Muchísimas gracias por presentarme. Creo que es la primera vez que escucho a alguien llamar a otra persona postre, rollo, eres el postre tal, y que no tenga como una connotación o despectiva o directamente sexual y de terrorismo sexual ni nada por el estilo. Así que, chavo, por esta pedazo de presentación, yo súper bien, súper contento de estar hoy aquí. Y además también contento de tener, que yo creo que es el top 1 mejores presentadores de podcast científicos de Canarias con origen mixto entre Icó de los Vinos y otras partes de Tenerife, que no es ni nada más ni nada menos que don Daniel Prieto Parera. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal esta semanita con ganas de podcastear un poquito? Bueno, para los oyentes voy a añadir que mi segundo apellido no es Parera, que es González, pero que está ahí presente, aunque la gente me conoce como Dani Prieto y parece que me estoy haciendo pues un huequito con ese nombre. Estas semanas han sido muy guay. Yo, de hecho, hoy, miércoles 12 de febrero, acabo de aterrizar de Madrid y lo voy a decir porque como esto no se va a subir hasta el lunes, la gente se va a enterar cuando lo pongamos en redes mañana, es decir, jueves 13 de febrero, que se celebra el Día Mundial de la Radio y habremos participado en directo en el programa de La Alpispa, si no me equivoco del nombre, perdonen, de la Radio Canaria en Las Palmas, grabado en la calle, ahí hablando un poquito del podcast y bueno, que de hecho ahora mismo a las 6 de la mañana, a las 8:30 de la mañana del día siguiente, del jueves, voy a coger el barquito para ir para Gran Canaria, pero bueno, como hay tiempo libre, pues aprovecha. Dicho esto, antes de pasar a la tertulia de esta semana, bueno, hay gente que nos ha preguntado si vamos a hacer algo especial por esta fecha tan importante que ha sido el pasado viernes, que ha sido el 14 de febrero. Pasado viernes, para los que nos estén escuchando una vez se publique el episodio, obviamente. Pues pasado el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. El año pasado hicimos una actividad que moló bastante, que a la gente le gustó, que tuvo muy buen feedback, tanto para aquellos que participaron como para aquellos que luego descubrieron en qué andábamos metidos. Y nos hubiese gustado repetirlo este año, que era el Palique de San Valentín, ese proyecto de Tinder divulgativo, un perfil de Tinder del podcast.
Pero bueno, Tinder, pues el año pasado nos bloqueó. Bueno, me bloqueó porque hicimos la cuenta con mi número. Y este año intentamos hacerlo con el de Víctor, pero no sé qué coño pasó, que saltaron las alarmas y se ha quedado como ahí en stand-by. Así que, fruto a no arriesgarnos, hemos dicho, bueno, pues nada, este año tertulia, están acompañados. O sea, ¿qué amor hay más bonito que el amor por la ciencia y por la cultura? Ninguno. Entonces, dicho esto, pues mira, esperamos. Víctor, ¿qué me cuentas? Sí, es que me da mucha pena porque estuvimos recopilando datazos científicos para enamorar y esos datazos se han quedado ahora mismo en una hoja de texto. Entonces, yo quiero animar, si la gente le apetece ponerse picantona, a todas las personas que nos estén escuchando, ya sea por iVoox, Spotify, Google Podcast, no sé si existe, pero bueno, o que están escuchando, o que nos escuchan simplemente y nos ven por Instagram, por X o por lo que sea, que si quieren, si les apetece, si se ven picarones o picaronas, podemos jugar un poquito con ellos. Nos pueden dar un número del 1 al 11 y le damos nuestro datazo divulgativo. No sé si le habíamos puesto otro nombre, no lo recuerdo ahora mismo. No rollo el Tinder divulgativo, sino el datazo ahí picante. Pero tenemos ahí 11 datos recopilados salseosos relacionados con ciencia de Canarias. Si alguien se quiere animar, lo dejamos ahí suelto y si no, a lo mejor ya buscamos una dinámica para sacarlos adelante. Seguramente algo haremos con esa información, porque esa información no se puede quedar escondida, porque la verdad es que quedaron textos muy, muy guapos. Pero antes vamos a ir con lo importante, con lo primordial para hoy, que es esa tertulia. Porque hoy, como ya hemos dicho, como hemos adelantado antes de la presentación, hemos hablado muchísimo, vamos a tocar un montón de temas distintos, vamos a tocar un montón de temas súper, súper interesantes. Y es que hablaremos de misterios en el núcleo interno de la Tierra, del posible impacto del meteorito IR4, que ha estado en boca de todos durante estas últimas semanas, de la aparición de un pez abisal cerca de la superficie en los mares de Canarias, y por supuesto del 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y sobre todo relacionado con las islas, con muy, muy buenas noticias. De esta forma, y para que los oyentes no tengan que esperar más, para que los oyentes disfruten ya por fin de ese salseo científico, de esos datos picantones, pero de actualidad, no del Tinder, vamos a cerrar presentación y pasamos a la tertulia. Que nace el flow de lado a lado. Ping pong, flow pesado. Big Pong, con silenciador le robamos las gatas. J-Bone, ey. Yo estoy en la mía, no tengo adversario. No, con los Yankees los me aguanzato. A correr que otra vez la sacamos al estadio. Ey. El primero de los datos de hoy nos lleva hasta las profundidades, bueno, no tanto las profundidades porque ha sido precisamente ahí está el origen de la noticia, que es el de ese pececito, esa cosa hermosa, esa cosa bella, ese pez abisal tan oscuro, tan misterioso, tan lúgubre, pero a la vez tan sorprendente, que nos ha visitado, que ha decidido ascender y que ha puesto a todas las redes sociales de un modo muy poético. Es que estamos hablando de que hasta Pictoline, que es una empresa de ilustración mexicana, ha puesto rollos del pez. O sea, que de Canarias para el mundo, nunca mejor dicho. Víctor, ¿qué más nos puedes adelantar al respecto? Buenas noches, amigos del misterio. Hoy, en esta travesía hacia lo desconocido, nos sumergimos en un territorio más inexplorado que la propia Luna. Es que, vamos a ver, yo tenía esa intro a lo Iker Jiménez preparada porque la cantidad de noticias también que ha dado un pez abisal desorientado en la superficie ha sido para mear y no echar gota. Ha sido una auténtica locura. Ha recibido una atención mediática brutal. No es para menos, es algo súper interesante de ver. Ahora vamos a ver si es tan o no es tan especial. Y una de las cosas que a mí me mosqueaba era que veía mucha gente diciendo que era un presagio de que se aproximaba una erupción. ¿Tendrá que ver? ¿No tendrá que ver? Les adelanto que no, que si lo hay habría más señales, pero bueno, no me crean a mí, vamos a hablar un poco con una recopilación de datos que he hecho consultando a diferentes expertos, ¿no? Entonces, sabemos que en Canarias lo que vive en los fondos es una gran incógnita, pero sí que somos conscientes de que existe una diversidad de especies espectaculares, de hecho.
tenemos por aquí generalmente poblaciones de cachalotes tan grandes porque se alimentan de los calamares gigantes de hasta 18 metros de longitud que viven en los fondos de las costas de Canarias. Entonces, no es extraño pensar que hay una serie de ecosistemas en las regiones más abisales de nuestras costas. Pero bueno, nuestra historia en concreto comienza a 2 kilómetros de la costa de Tenerife durante una expedición de la ONG Condric Tenerife, que básicamente se dedica al estudio de tiburones en alta mar. Y básicamente ellos estaban haciendo sus investigaciones de tiburones, se ve que no estaban encontrando nada interesante y deciden movilizar una lancha hacia una línea de deriva, que es un lugar donde las corrientes convergen y arrastran generalmente cosas interesantes. Ya van a ver por dónde van los tiros, o sea, cosas de corrientes arrastrando pues todo tipo de objetos, en este caso pues tal igual hasta un pez. En Canarias o en Tenerife en concreto tenemos un ejemplo espectacular de cómo las corrientes tienen una gran importancia para arrastrar elementos, como puede ser el caso de Playa Grande en el Porís y su espectáculo permanente de residuos y microplásticos de todo tipo. Entonces, se ve que hace unas semanas se encontraron a un ejemplar de este pez diablo negro, Melanocetus johnsoni, nadando ligeramente en la superficie del océano. Bueno, nada nuevo les estoy contando porque este bicho ha estado por todos lados. El tema es que se ha dado esa información, o más bien los titulares, porque después la información está muy bien recogida, de una forma un poco extraña, porque se ha dicho básicamente como si fuese la primera vez que se encuentra. Y yo resulta que tengo una batallita con este pez, porque mientras yo hacía las prácticas del grado en 2016, creo que fue, en el Museo de Naturaleza y Arqueología, en el MUNA, les llegó literalmente un ejemplar de este mismo pez muerto. O sea, no es la primera vez que aparece muerto en las costas de Canarias este pez. Recordemos que en este caso en concreto particular, el que se ha avistado ahora en 2025, es un pez que lo encuentran en la superficie y al poco tiempo de encontrarlo, muere. O sea, es un pez que prácticamente estaba ya morimundo. Entonces, ¿por qué es tan interesante? Porque normalmente viven los fondos marinos entre 200 y 2000 metros de profundidad, se encuentra con temperaturas menores a 4 grados centígrados, en oscuridad absoluta y con una enorme presión debido a la profundidad y al agua que tiene encima. Claro, este pez llega hasta la superficie y de repente las condiciones son totalmente distintas. Hay un especialista del Centro Oceanográfico del CSIC que bromeaba diciendo que un pez así, con esas características en la superficie, recibiría unos estímulos equivalentes a si alguno de nosotros acabase en Júpiter sin ningún tipo de traje de astronauta. Y ustedes imagínense ese choque, cómo esos animales acaban en la superficie. Entonces, bueno, por resumir lo que ha pasado y las teorías que apuntan a por qué este pez ha llegado a la superficie, los biólogos de esta ONG cuentan que trataron de sumergirlo incluso hasta 1 metro para ayudarle a volver hacia las profundidades, pero que automáticamente el pez volvía a ascender. Entonces se empieza a generar una leyenda negra entonces a lo que podía haber asustado a ese pez. Por un lado, se hablaba de un animal que estaba huyendo de algún depredador. De hecho, se planteó que ese mismo pez hubiese sido depredado, se encontrase ya en la boca de algún animal más grande, pero que se hubiese escapado, que lo hubiese acabado soltando, etcétera. Pero desde el MUNA ya se ha hecho un análisis externo de las posibles heridas que podía presentar el pez y no encontraron evidencias ni de mordiscos ni de daños externos, y se cree que en caso de que hubiese sido afectado por depredadores se hubiesen encontrado más avistamientos de otros peces de esta especie. Todo apunta, o parece apuntar, a que la teoría más plausible se relacione con un fenómeno llamado beaching. Beaching de beach, no beach de, bueno, ustedes saben, de pastel o cómo se pronuncia. Entonces, este beaching se trata de afloramientos de corrientes ascendentes. Cuando las aguas superficiales son más cálidas y las aguas profundas más frías, esto produce que estas aguas profundas, más frías, surjan como afloramientos hacia la superficie, actuando como chimeneas que puedan arrastrar a cualquier animal de la profundidad. Entonces, en líneas generales, todo parece apuntar que este pez proveniente del fondo marino seguramente se hubiese visto atrapado por una de estas líneas de deriva que buscaban estos biólogos de la ONG, hubiese ido ascendiendo rápidamente hacia la superficie. Con el cambio de presión, de temperatura y de luminosidad, algunos de sus receptores o de sus propios
órgano se hubiese dañado, se hubiese estropeado, se hubiese desorientado totalmente y en lugar de huir hacia abajo, su tendencia era de huir hacia arriba, dando lugar a que finalmente el animal muriese. Entonces, tristemente, no parece haber un gran misterio, aún se barajan, por supuesto, más teorías, etcétera, pero aparentemente no tiene nada que ver con vulcanismo, ni el Teide, ni nada por el estilo. De hecho, corrígeme si me equivoco, Dani, pero en el caso del Teide tiene su propia cámara magmática, ni siquiera es algo que digamos que haya puntos calientes en la parte, vamos a decir, un poco más oceánica que puede provocar un aumento de temperatura, etcétera, y además veríamos a muchísimos más animales huyendo en tromba hacia la superficie debido a ese cambio de temperatura. Entonces, por ahora, la hipótesis más plausible puede que sea también la más aburrida. Pero yo les quiero preguntar a ustedes qué es lo que han escuchado, si tenían conocimiento sobre todas las hipótesis que se habían formado alrededor y si tienen alguna teoría conspirativa favorita en torno a este pez. Bueno, pues en mi caso, yo he visto varias noticias, como comentabas, de estas, asociándolos a rollos que no tienen nada que ver, pero a mí me llama un montón la atención el tema de que se habló y, o sea, como decía, se llegó a todo el mundo. Varias cosas que me llamaron la atención. Uno, y aquí voy a hacer especial mención a David Jara, @jara.natura, la persona que hizo ese vídeo, porque han fusilado ese vídeo literalmente. O sea, hay medios que han referenciado cuál es la fuente y muchísimos medios de todo el mundo, medios y personas a título individual que han fusilado el vídeo sin citar al autor. Y quería hacer esa mención. Y varias cosas que me han llamado la atención. Primero, gente diciendo que este pez fue encontrado en Tenerife, Madrid. No sé si se han encontrado con el vídeo ese. Y por otro lado, eso, el tema de las noticias que estaban comentando, súper sensacionalistas también. Poco más que es un tiburón enorme y de hecho ayer nos intuyo que será ese ejemplar que nos estabas comentando, Víctor, el que enseñaron en el Muna, ¿no? En una excursión que también se ha hecho medio viral el vídeo, enseñando el tamaño real del ejemplar, aunque también creo que los machos son más pequeños, ¿no? Unos 2 centímetros así, de hecho se acoplan a la hembra o algo por el estilo, y las hembras llegan hasta 20, no estoy seguro, creo, me suena a recordar que unos 20 o así. O sea, que tampoco es un animal que te vaya a comer y a matar. No, pero es que encima este ejemplar en concreto se supone que medía entre 8 y 9 centímetros. O sea que los vídeos a veces engañan, de la misma forma que la gente ve drones en el cielo y se piensa que son ovnis. Entonces, bueno, todos van encajando, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que me ha sorprendido. A ver, las imágenes son espectaculares. Me parece además un bicho eh, en cierto sentido precioso. Me parece un animal fascinante. Y sí que es cierto que la gente tenía como otra impresión con respecto al tamaño del bicho y demás. De hecho, mi hermana antes cuando llegó a casa, se ve que esta mañana vio las imágenes que han salido, no sé si salieron hoy o ayer, de, bueno, pues el pez fuera del agua y una persona sosteniéndolo sobre la mano. Y me dijo, yo pensaba que eso medía como 2 o 3 metros, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, igualmente, aunque sea pequeñito, es fascinante. Y además lo que comentaba Adri, a mí algo que me encanta de esta especie, en general, de este grupo de animales, creo que es a nivel de familia, es el dimorfismo sexual tan marcado que tiene. Es decir, la diferencia entre hembra y macho es espectacular, fascinante. El macho realmente es básicamente un parásito, de hecho se considera un parásito de la hembra porque no tiene pues un aparato digestivo y de hecho se fusiona con la hembra hasta que solo quedan las gónadas. La verdad que es un proceso bastante, bastante guapo, así que el animalito que vimos es realmente una hembra y nada, también me ha hecho mucha gracia todo el revuelo que se ha formado a nivel mundial. Gente por Twitter diciendo que esto es una señal pues del apocalipsis, de que algo está cambiando. Yo leí una teoría, bueno, una teoría, alguien que dijo que esto se debía al cambio de polaridad del núcleo terrestre, del campo magnético terrestre, y eso también lo hilaba con todos los temas, todos los accidentes de aviones que está viendo también, o sea, unas movidas que, bueno, están interesantes y graciosas de leer. Pero aún así, aunque no tenga una explicación súper magnificente, es igualmente interesante todas las teorías que barajan los científicos.
A mí hay algo que, bueno, yo es verdad que mi interpretación de todo este proceso me ha pillado de viaje, entonces tampoco he estado muy atento, pero yo acabé harto en cero coma porque de repente era como las redes petadísimas del mismo vídeo de este chico de Jara, que le han vamos, le han atribillado el documento de tráfico. Y de repente yo digo, mira, señores, es un pez que va a morirse, porque no puede, o sea, está súper arriba, se va a morir, ya está a punto. O sea, está muy chulo y todo lo que quiera. Pero es verdad, toda la película que se monta la gente y es como, señores, stop, por favor, un poco de cabeza, ¿sabes? No, es que vamos a morir todos, es que yo no me vuelvo a meter en el mar, es que eso me come la pierna. Y a ver, yo soy la primera persona de aquí a la que le da respeto el mar. O sea, yo es verdad que a veces cuando me da la psicosis muy fuerte, que me estoy bañando, digo, uff, socorro. Pero, tío, eso es lo que decía. O sea, la hembra, es que estaba leyendo antes la Wikipedia y lo que comentaba Rafa, que se fusionan porque se tregan una hormona que digiere la piel de la hembra SSN1. O sea, es una fumada de narices. Por favor, lean más del tema. Y si no me equivoco, bueno, si Wikipedia la fuente es correcta, no sé si tiene cita, déjame mirar, tiene una cita, vale. Es probable de la base de peces. Creo que lo podemos considerar fuente fiable. El macho más grande que se ha encontrado medía 2,8 centímetros. El macho, ya las hembras alcanzan hasta 20, pero el macho son 2 centímetros. O sea, una cosa diminuta, ¿sabes? Y dicho, no, bueno, Víctor, algo que añadir. Sí, no, joder, la verdad que voy a caer como un cuñado, pero estaba pensando en los típicos comentarios que ves por redes sociales de 2,8 centímetros, madre mía, pero ¿eso qué es? ¿Un pez tiburón o una ballena? Pero no, lo que quería añadir realmente era que por dorar un poquito todo esto y ya dejarlo bastante cerrado, recuerden, a priori, las teorías más aburridas y más sencillas suelen ser la correcta o la más plausible, se llama la navaja de Occam, en este caso aparentemente relacionado con esta corriente marina ascendente, y por otro lado destacar el valor de la ciencia ciudadana y redes de científicos y de personas de a pie, como la red Promar, que es una red de observadores del medio marino en Canarias y que permite a cualquier persona que aviste un pez, que aviste un nudibranquio como un dragón azul, que aviste una medusa, que vea lo que quiera y diga, voy a sacar una foto y la suba a la red Promar, va a estar contribuyendo a un mejor conocimiento de la biodiversidad que rodea las islas y simplemente es darse de alta en una web del gobierno de Canarias que funciona súper bien y que ayuda y permite a los científicos aprovechar después esos datos para ver dónde van apareciendo peces extraños, como podría ser, por ejemplo, este diablo negro que se ha encontrado a 2 kilómetros del sur de Tenerife. O sea que quédense con eso, Red Promar, si les interesa, si suelen ir mucho a la playa, es una herramienta maravillosa y además les ayuda a ustedes a identificar qué es lo que se están encontrando. Nada más que decir al respecto. Oye, pues me parece un consejo súper bueno y justamente como ahora hablas de ciencia ciudadana, vamos a hablar de una cosa. Bueno, en general las dos próximas noticias nos afectan a todos. Bueno, todas las noticias nos afectan a todos, pero esta afecta precisamente a lo que tenemos bajo nuestros pies, que es ese núcleo interno de la Tierra, ese elemento misterioso que, bueno, si decíamos que el océano a nivel de biodiversidad es muy poco conocido, el interior de la Tierra va un poco por el mismo camino, que a día de hoy todavía nos quedan muchas cosas por investigar, muchas cosas por descubrir y seguir encontrando hallazgos tan interesantes como el que nos trae Adri con la noticia de esta semana. Sí, venimos de hablar de las profundidades del océano, pues bajamos más todavía en profundidad y nos vamos al núcleo, porque yo creo que a todos, por lo menos de nuestra quinta, ¿no? Cuando estudiamos las capas de nuestro planeta, pues se nos decía que el núcleo interno, la hipótesis en ese momento era que era una bola sólida formada de hierro principalmente y níquel. Sin embargo, aunque resulte algo paradójico, cuanto más estudios ha habido en estos años, la cosa empieza a no estar tan clara y a cambiar un poco esta concepción. Y resulta que un estudio reciente, que fue publicado en la revista Nature Geoscience, ha utilizado ondas sísmicas procedentes de terremotos que ocurrieron entre 1991 y 2010,
Ojo, señalo esto porque no he tenido acceso al paper y en función al medio hablan de un abanico distinto, ¿vale? Yo aquí quiero hacer énfasis, o sea que igual estas fechas varían en algunos hasta 2024, pero no tendría sentido. Así que lo más fiable que he encontrado es hasta 2010. Y estos terremotos, básicamente después del análisis de estas ondas, ha apuntado a que ha habido variaciones en el núcleo de nuestro planeta. Esto lo que indica es que ha habido unas pequeñas deformaciones en la capa, una capa viscosa de la parte exterior del núcleo interno, lo que indica que es mucho más dinámico de lo que se pensaba, sugiriendo que eso, ¿no? Pues que se ha podido transformar. Y los científicos que han hecho el estudio se han dado cuenta de que estos cambios no se van muy atrás. Estos cambios se inician y han tenido lugar en las últimas 2 décadas, que teniendo en cuenta la escala geológica de todo lo que ha pasado en nuestro planeta, es prácticamente hace nada. De hecho, se cree que estos cambios pueden deberse a procesos convectivos en el núcleo externo que han producido estos cambios principalmente por atracción magnética sobre las partes más sólidas del núcleo interno, provocando estas deformaciones. O sea, sé que es un poco follón y estoy intentando explicarlo lo más claro posible, pero a mí me costó entenderlo también, ¿vale? Igual esto lo debería haber explicado Dani, también igual se entera más que yo. Pero bueno, básicamente esto parece estar relacionado, o sea, estos procesos se pueden relacionar, según apuntan, con algunos fenómenos sísmicos y con variaciones en la rotación terrestre, dando lugar a estos eventos como resultado de estos cambios en el núcleo. Básicamente, ¿en qué nos repercute a nosotros actualmente según lo que se desprende de este estudio? Básicamente nos va a afectar a la duración de nuestros días. Sin embargo, esta escala va a ser muy pequeña, por supuesto muchísimo menor que el cambio de hora que seguimos sufriendo, pero básicamente nuestros días serán un poquito, pero cuando digo un poquito es literalmente un poco imperceptible, más pequeño. Sin embargo, lo más importante que se deduce de este estudio es que al final parece apuntar a que el núcleo de nuestro planeta pues no es sólido, o por lo menos tan sólido como se pensaba. A ver, es que a mí siempre me ha parecido fascinante el tema de... Es que pues sabemos muy poco. Sabemos muy poco. O sea, al final tengan en cuenta una cosa que me ha parecido fascinante del estudio de la composición interna de la Tierra es que no podemos estudiarla de forma directa. O sea, a lo mejor en un futuro el océano, el fondo del oceánico, por ligarlo con la anterior noticia, pues, a ver, hemos llegado al punto más profundo de la Tierra y quieras o no, se va pasito a pasito porque es mucho fondo que explorar, pero se va explorando. En cambio, el núcleo interno de la Tierra es a las temperaturas que está, a la composición que tiene, a toda la dinámica que tiene. No, la única forma que tenemos de estudiarlos es de forma indirecta, a través de los seísmos, haciendo, bueno, estudios sísmicos, viendo cómo la velocidad de las ondas sísmicas cuando se produce un terremoto va cambiando. Por ejemplo, si se produce un terremoto en nuestras antípodas, que atraviesa ya, bueno, algunas ondas son superficiales, van por la zona más externa del planeta, otras atraviesan lo que es el manto, y dependiendo del tipo de onda, pues se ven modificadas, hay reflexión, hay refracción de las ondas, porque va pasando por distintas capas de distinta densidad, un poco como le pasa a la luz, pero con ondas sísmicas. Y es la única fuente de información que tenemos, porque aparte de estudiar la composición de todo el material que sale, pero claro, eso es todo como muy indirecto y a día de hoy estamos en ese proceso. Y otra cosa que también creo que me gustaría abrir ese debate es el tema del clickbait, porque siento que es como, no, los días van a cambiar y dices tú, macho, van a cambiar 0,00000001 y todo el rollo. Entonces, además de que, claro, los días, o sea, los días no duran lo mismo. O sea, la Tierra ahora actualmente gira mucho más lenta que cuando giraba en la formación del planeta, que tenía una velocidad de rotación mayor. Y por la interacción con la Luna también se va a ir frenando.
espero no estar metiendo la pata y que fuese al contrario, pero juraría, o sea, entiendo, confiemos en que se va frenando. Entonces, la Tierra se va frenando, los días cambian. No sé, siento que a veces ya un resultado científico de por sí es bonito, de por sí es llamativo, y a veces considero que se nos va un poco la bola con esas cosas. Yo respecto al tema de la, o sea, totalmente de acuerdo contigo, Dani, en el tema del clickbait y demás. Eh, yo tengo entendido que es al revés, que los días van a, o la tendencia en el futuro a muy largo plazo, me refiero a escalas geológicas, que los días duren más. Creo que en los inicios de la Tierra duraban menos, si no me equivoco. Eh, Porque además la Luna se va alejando, es decir, la Luna al principio estaba mucho más cerca que ahora. Creo que se aleja unos, mm, igual aquí sí que estoy metiendo la pata, 80 centímetros al año o algo así, o menos. Pero ahora se encuentra mucho más lejos que antes, entonces ese efecto atemperador o de reducción de la velocidad de rotación se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, eh, eso hace indicar todavía más que el efecto de lo que hablaba Adri, pues es todavía más pequeño o incluso se anula completamente. Pero me parece súper interesante. También estaba pensando antes, cuando hablabas de las ondas, el típico mapita en el que se ve cuando hay un terremoto, un movimiento sísmico, y se ve cómo van saltando las distintas estaciones sísmicas y se van activando y se ve como la onda realmente en la superficie. A lo largo, a lo mejor muestra un mapa de toda Europa, por ejemplo, y se ve cómo se van detectando, cómo la onda se va desplazando. Me parece súper fascinante. Y al final no hay que olvidar que tenemos un mundo entero bajo nuestros pies. Nosotros solo estamos en la cáscara del huevo y que hay mucha yema por dentro. Me encanta el concepto. Y hablando de yemas, de huevos y de todo, yo estaba pensando, no sé si han visto el meme este, ahora les prometo que me pongo serio sobre este tema, pero el meme este de una jirafa, ¿cómo llevaría los pantalones? Que aparece como por debajo de las cuatro patas o solo en las dos de atrás. Claro, yo me estaba preguntando, ¿un terraplanista? ¿Cómo explica de repente una ralentización del núcleo de la Tierra? Es como, bueno, si el planeta es una tarta, pues la parte de la galleta de repente está girando en otra dirección y de repente son como dos láminas, una girando sobre la otra. Pero bueno, fuera broma, me pareció muy interesante el comentario que hizo Dani sobre el clickbait. Yo creo que muchas veces este clickbait ni siquiera es... Iba a decir que no es a propósito, pero sí que lo es, todos lo sabemos, porque es necesario para sobrevivir en el mundo y captar atención por todas partes, ¿no? Pero que a veces hay conceptos científicos tan complejos y que engloban cosas tan grandes que es muy difícil trasladarlo a la ciudadanía. Nosotros mismos, que no estamos especializados en este tema, también nos cuesta, por supuesto. Y claro, al final con lo que nos quedamos es como, Dios mío, esto va a ser algo cataclísmico, esto va a ser como en una película que de repente llega un científico corriendo hacia los militares diciendo, tengo un descubrimiento horrible, el mundo se va a parar y todo el mundo, oh, Dios mío. Y a veces es como, bueno, resulta que el mundo va a reducir su velocidad a 1,59 milisegundos. Y nos quedamos como, bueno, vale, pues ok, ¿no? Y creo que hay que ser muy puntilloso a la hora de comunicar este tipo de noticias porque al final nos encontramos en una era donde estamos sobresaturados de información por todas partes y el no terminar, digamos, de dar con la tecla para comunicar de una forma asertiva pero rigurosa la información científica hace que todos los datos científicos que se den suenen a que todos son catástrofes o que todos son el descubrimiento del siglo y de repente nos vemos que cuando nos va a caer un meteorito encima, vamos a estar como en la película, no mirando arriba, sino haciendo absolutamente cualquier otra cosa. Y otra reflexión que quería hacer que me parece muy interesante, que es el posible impacto que pueda tener este cambio en la rotación del núcleo de la Tierra en cuanto al clima, que es que al final, cuando se trata, por ejemplo, de modelos que sirven para predecir el clima, muchas veces se tachan de que no son exactos del todo, que hay una variante que no tuvieron en cuenta, etcétera, pero es que es normal. El año pasado se habló muchísimo, por ejemplo, de la ralentización del AMOC, de la corriente marina atlántica, que básicamente puede producir que en las zonas más, digamos, más tropicales o más ecuatoriales, más en el centro de la Tierra, aumente mucho la temperatura porque las corrientes van disminuyendo, pero que en las zonas más polares disminuya muchísimo la temperatura. Ahora estamos viendo que con el núcleo de la Tierra, pues puede que esto también sea una característica más que afecta a la evolución del clima. Estamos viendo que las emisiones de efecto invernadero también son otro factor que pueden afectar al clima y al final son un conjunto de factores que puede hacer que muchas personas digan, ah, bueno,
Esto está pasando por todos lados, nosotros aquí no tenemos que intervenir, esto es la naturaleza, el cambio climático antropogénico no existe. Ojo, cuidado, que es muy difícil comunicar ciencia y tener todas estas cosas en cuenta. La verdad es que es un tema espectacular, me parece súper complejo y la verdad que es un tema para seguir leyendo sobre él y volviendo de vez en cuando para aprender un poco más del tema. Yo antes, sin meternos mucho en el tema, quería indicar lo que comentábamos antes. Es cierto, actualmente la velocidad angular de rotación de la Tierra está en torno a, bueno, la velocidad lineal en el ecuador, ¿vale? Es decir, si fuese trazas una línea tangencial a un punto cualquiera en el ecuador, te mueves a unos 1670 kilómetros por hora. Y este valor, esa velocidad lineal, pues va disminuyendo a medida que te acercas a los polos, que obviamente en el polo, pues si te pones perfectamente horizontal sobre el eje de rotación, no te estás moviendo linealmente, pero sí con una velocidad angular. Esta velocidad, de hecho, esta velocidad de rotación se ha ido ralentizando por interacciones gravitacionales con la Luna, con un tira y afloja que ha ido ralentizando la Tierra, para confirmar para los oyentes. De todos modos, les invitamos a investigar, a leer, porque es que la situación es mucho más compleja. Estamos hablando de que no solo es que ahora mismo esté yendo más lento, sino que hay eventos, por ejemplo, de grandes proporciones, como el terremoto del Océano Índico de 2004, que provocó el tsunami bueno, que todos conocemos, que surgió la película Imposible, etcétera, aceleró la rotación de la Tierra en 3 microsegundos. El ajuste postglaciar también, la modificación de la distribución de masa en torno al planeta, también ha provocado cambios en la velocidad de rotación de la Tierra. Y bueno, es algo más complejo que obviamente pues siempre invitamos a acudir a expertos, a gente que sabe y que obviamente tiene mucha más experiencia del tema. Pero bueno, digamos que es eso. Podemos sacar la conclusión de que la velocidad de rotación de la Tierra, la duración de los días en el planeta, no ha sido siempre la misma y que bueno, que va cambiando y que va provocando esos cambios. Y dicho esto, hablando de cambios, hablando de futuros más lentos, bueno, quizás no lentos, pero podríamos decir futuros más animaditos. Vamos a tener ahí salseo dentro de unos añitos, vamos a ver qué puede pasar y puede que sea la hostia. Ah, bueno, perdón. Dicho, de hecho, la hostia, ahora entender el chiste, porque hace una semana saltó a las noticias de que la ONU había activado el protocolo de defensa planetaria, que suena como muy Star Wars, porque se vienen cosas, se vienen cositas, ¿no, Rafa? Pues sí, la verdad es que simplemente hablar de defensa planetaria a mí me recuerda a exactamente a Star Wars o a StarCraft o algo de eso. La verdad es que tiene mucha potencia la frase, pero es igualmente interesante aunque no estemos hablando de aliens o de invasiones de otros planetas. Bien, estamos hablando de algo completamente natural y muy común en nuestro sistema solar, como es un asteroide. Como ustedes ya sabrán, porque lo hemos comentado en muchos otros paliques, en muchas otras tertulias, los asteroides, cuando se descubren, pues se les etiqueta con un nombre. En este caso, estamos hablando del asteroide 2024 YR4. ¿De acuerdo? Se trata de un asteroide de entre unos 40 y 100 metros de diámetro que tiene la particularidad que cruza la órbita terrestre, por lo tanto se le denomina un objeto tipo Apolo, ¿de acuerdo? Este asteroide fue descubierto hace muy poquito, o sea, no estamos hablando de algo que se conozca de haga tiempo, eh, por el sistema Atlas, el 27 de diciembre de 2024, es decir, hace apenas pues un mes y medio. El sistema Atlas, acrónimo de Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System o Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, es un sistema automatizado que cuenta actualmente con 4 telescopios, 2 en Hawái, otro en Sudáfrica y otro en Chile, que comenzó su andadura en 2015. El proyecto realmente contempla un total de 8 telescopios que cubran gran parte de lo que es la superficie terrestre y se busca que pues proporcione una advertencia para el posible impacto o posible riesgo de impacto de NEO, es decir, de objetos cercanos a la Tierra, de Near Earth Objects. Esta advertencia, según lo que se tiene en cuenta para lo planeado del proyecto Atlas,
es que pueda dar hasta un aviso de una semana antes para un asteroide de unos 45 metros de diámetro, es decir, un asteroide relativamente pequeño, y de hasta 3 para uno de unos 120 metros. ¿Qué pasa? Que este sistema tiene un punto débil, por así decirlo, que es que si el asteroide está muy próximo al Sol, pues hace un efecto pantalla, por así decirlo, y supone un, entre comillas, punto ciego. Pero bien, hablando de este asteroide en concreto, de 2024 IR4, pues se ha evaluado la posibilidad o la probabilidad de impacto en la Tierra. Se ha hecho un estudio de la posible trayectoria o de las posibles trayectorias que podría cubrir el objeto y por el momento, aunque esto varía día tras día, como habrán visto en las noticias, la posibilidad o la probabilidad de impacto está en torno a unas décimas por encima del 2%. En concreto, hace unos días era del 2,3%, luego posteriormente, no sé si fue hace 2 días, se elevó al 2,4%. Y en el día de ayer, la ESA, la Agencia Espacial Europea, estimó una probabilidad en torno a un 2%. Ha de decirse que el seguimiento, por así decirlo, exhaustivo del objeto seguirá hasta, en caso de que se dé, la probabilidad baje del 1%. Algo que pues, por el momento no parece cercano, pero tenemos que estar a la espera. Bien, entonces, sabida esta probabilidad, que es, pues, aunque tú digas un 2%, qué bajito, no, a ver, estamos hablando de un objeto que puede tener un impacto al impactar, valga la redundancia, bastante considerable, entonces hay que estar atento y al final, pues, estamos hablando de aproximadamente uno de cada 43 veces eh, que pueda impactar en la superficie terrestre. Pues bien, dada esta probabilidad y dadas las características del objeto, es decir, un tamaño de entre unos 40 y 100 metros y una composición pedregosa, es un asteroide probablemente de tipo S o L. Esto, de hecho, ha sido evaluado por múltiples telescopios, uno de ellos el Gran Tecan, ¿de acuerdo? O sea que aquí también tiene Canarias mucho que decir. Y bueno, valorando tanto la velocidad del objeto como sus características, masa, composición y demás, y la probabilidad de impacto, se determina dentro de una escala los efectos que esto podría tener. Esta escala se denomina la escala de Turing y va de 0 a 10. En este caso, IR4, 2024 IR4, ha sido valorado con la tercera escala, es decir, 3 de 10, por así decirlo. Y para recordar, se valora tanto la probabilidad de impacto como la energía cinética que contiene el objeto. Debido a esto, y además, puntualización, es la segunda vez que se llega a un valor tan alto, teniendo en cuenta que en 2004, hace 21 años, el famoso asteroide Apophis llegó por un breve periodo de tiempo a la escala 4 de Turing. Pues bien, dadas estas circunstancias, se han activado los primeros pasos de los sistemas de defensa planetaria. Es decir, ahora lo que se pide es a todos los telescopios disponibles que recopilen todos los datos posibles del objeto. Y además se insta a las agencias espaciales a comenzar la planificación de la mitigación de la amenaza de asteroides. Con respecto a la órbita, ¿de acuerdo? IR4 pasó a unos 800.000 kilómetros el día de Navidad, el 25 de diciembre de 2024. Es decir, no llega a 3 veces la distancia que hay entre la Luna y la Tierra. Y volverá a acercarse el 17 de diciembre de 2028, esta vez a una distancia mucho más lejana, unos 8 millones de kilómetros. El impacto potencial, y esa es la fecha famosa de la que se habla, sería en 2032, también en periodo navideño, en concreto el 22 de diciembre. E implicaría una de esas trayectorias, una línea cercana al Ecuador, recorriendo el Pacífico Oriental, Sudamérica, el norte de Sudamérica, en concreto Venezuela, Colombia, Ecuador, la Guyana Francesa también, el Atlántico Central, el sur de Asia, también países africanos como Nigeria, Camerún o el Congo, la península arábiga, India, Omán o Pakistán. Sería la zona de mayor probabilidad de impacto. Según los cálculos preliminares, el asteroide podría liberar una energía equivalente a unas 7,8 megatoneladas de TNT, impactando aproximadamente unos 17 kilómetros por segundo. ¿Esto en qué se traduce? Pues que se podría causar una destrucción en caso de impacto una destrucción total
a unos 50 kilómetros a la redonda del punto de impacto, que recordemos, estamos hablando de una posibilidad de 43 por el momento, y que además también tenemos que tener en cuenta de que no es lo mismo que caiga en una zona oceánica o en un entorno terrestre, o que caiga en una zona completamente despoblada o en una zona poblada, que bueno, ya sería mala suerte. En este punto, no sé si los oyentes se acordarán que hace ya pues 1 año y medio aproximadamente, bueno, no más, van a ser 2 años, más de 2 años, hablamos de la sonda DART, que en 2022 impactó contra el asteroide Dimorphos en una de las primeras pruebas de defensa planetaria que se ha hecho en la historia, por no decir la primera, que buscaba desviar ligeramente la órbita de este cuerpo y que resultó en un completo éxito. Entonces, bueno, tenemos datos, se está recopilando muchísima información sobre esto. Obviamente hay que estar atentos y los científicos, las agencias están atentas, pero tampoco hay que caer en el pánico absoluto e imaginar un escenario apocalíptico de destrucción total, porque no es el caso. Recordemos que, bueno, estamos hablando de un objeto que no se sabe exactamente su diámetro, entre 40 y 100 metros, que puede ser problemático a una escala local o regional, y que tenemos unas probabilidades de impacto pues, considerables, si bien no son extremadamente alarmantes. No sé qué opinan al respecto. Pero bueno, creo que es un tema interesante y además también nos permite ver cómo ha avanzado un poco la ciencia y la capacidad de monitorización que tenemos. Yo creo que es un poco lo que comentábamos del sensacionalismo, ¿no? Lo que el clickbait que se ha hecho con lo mismo las otras que hemos comentado hoy, que está empezando a ser lo normal, por desgracia. Y yo quiero destacar lo que mencionabas, el tema de que, oye, tenemos una red de observatorios que es capaz de detectar esto, que te modela que la fecha en la que existe el riesgo es 2032, dentro de 7 u 8 años, y que las probabilidades son bajas. O sea, está, y el protocolo está precisamente porque esos porcentajes, pues, para que esté ya todo controlado, pero que la probabilidad sigue siendo baja. Y claro, he visto mucha gente, igual es sesgo de los algoritmos también, pero como criticando el hecho de que, bueno, pues puede caer, se sabe más o menos la franja en la que puede caer, pero a ver, hay que entender que en estos años ese asteroide va a estar por el sistema solar y hay interferencias planetarias, puede haber interferencias con otros cuerpos, la órbita se puede modificar. O sea, que al final el modelado lo hacen lo más preciso que se pueda, y prueba de ello es lo que comentabas, que esos porcentajes de probabilidad de impacto van variando con los días a medida que se va analizando mejor la trayectoria y se van recopilando datos nuevos. Entonces yo creo que básicamente es una prueba de lo bueno, el buen protocolo y el buen sistema de observación que tenemos. Y por otro lado, sí es verdad que, a ver, hay soluciones. El otro día me salió alguien, no, que me recuerda, o sea, me quiere sonar que era un presentador americano, cosa que pega bastante, pero no me acuerdo muy bien, así que no voy a criticar, diciendo algo como de las posibles soluciones que había. Que si meter detonaciones, rollo las típicas películas de mandar bombas nucleares y que desvíen el asteroide, tal, no sé cuánto. O sea, lo típico que hemos visto 80.000 veces en películas, pues algo por el estilo, pero como comentabas, ya se hizo una prueba con DART, se están recopilando datos y, a ver, de aquí a 2032 igual, si existe un riesgo algo mayor, se puede hacer algo por el estilo. Pero como decías, esto va a estar modelado, se va a saber, por lo menos de forma mucho más aproximada y fiable, dónde va a caer. Entonces, en caso de que vaya a caer, no nos vamos a extinguir y digamos, se puede, dentro de lo que cabe, evacuar la gente y tal. O sea, es un problema heavy, pero no nos vamos a extinguir, ¿vale? No va a desaparecer la vida, no va a ser como el de los dinosaurios. A mí una cosa que siempre me gusta mucho de ese tipo de noticias, a ver, por un lado es lo que decías, que la probabilidad se irá refinando y la trayectoria se irá refinando a medida que se acerca la fecha. Pero bueno, dentro de una ventana de seguridad, la parte positiva es que sabemos actuar.
O sea, vale, es verdad que el asteroide que desvió DART ha sido bajo unas condiciones muy específicas, pero hoy es un primer paso. Antes no teníamos nada. Entonces, visto así es como, oye, estamos avanzando, progreso adecuadamente, ¿sabes? Competencia para desviar asteroides, progreso adecuadamente. Y va en buen camino y dentro de poco pues nos veremos. Pero también es verdad que hay que estar atentos porque la Tierra está rodeada de cuerpos menores de asteroides tipo Apolo, etcétera. Entonces, estamos rodeados por un montón de roca que son restos, en muchos casos son restos de la formación del sistema solar. O sea, por una parte es tan interesante estudiar esos cuerpos porque suponen vestigios fósiles de la formación del sistema solar a nivel de composición química. Y por el otro también, bueno, pues interesa estudiarlos precisamente para tenerlos vigiladitos y que no nos lleven ninguna sorpresa. Lo dicho también es que, sí, la probabilidad de impacto puede impactar en tierra y no sé cuánto. Bueno, pero también puede impactar en el mar, que provocará un desplazamiento de mar y provocará probablemente olas importantes, pero no va a ser tan potente como que te caiga en una población. Sentido de que, oye, pues mira, será una putada, obviamente, pero nos podremos ahorrar esa parte. Y no sé, al final, respecto, creo que tampoco hay mucho más que añadir. Al final es cuestión de esperar, de estar atento, de seguir vigilando el cielo y de financiar en ciencia, de poner dinero en la ciencia para que esto no se vaya a pique y que se vea que la ciencia sirve para cosas. Así que ese para mí es el mensaje fundamental. Yo creo que sí, totalmente, porque al final muchas veces esta ciencia es ciencia básica, ciencia de observación, ciencia de hacer cálculos, etc. Yo por no alargar mucho más el programa, que todavía nos queda un temita, solo quería hacer un pequeño comentario, una pequeña reflexión. Estoy hoy reflexivo, madre mía, soy el típico pesado que dice, lo mío más que una pregunta es una opinión, y se pega media hora de la charla ahí hablando lo que le da la gana, pero no. Lo que quería hacer una pequeña reflexión sobre mucha gente que veo en las redes, que cada vez que hay algún atisbo de catástrofe, de problema, y salen científicos o expertos simplemente a decir, oye, la probabilidad de que esto suceda o de que esto tenga un fin catastrófico es bastante baja, no hace falta que entremos en este estado de alarma. Muchas veces la gente dice, sí, bueno, y después pasa lo de La Palma y nadie lo sabe. Sí, bueno, y después llega el incendio de Tenerife y nadie estaba preparado. Y yo quiero que reflexionen y que piensen, por ejemplo, en el gran incendio forestal de Tenerife en 2024. Exacto, no hubo, por ejemplo. O el gran tsunami que provocó el volcán de La Palma después de estar décadas dando ahí, hablando todo el rato del tsunami que va a provocar La Palma cuando haya una fisura o un volcán. Exacto, tampoco lo hubo. Tenemos un sesgo cada vez que sucede algo de, nadie lo predijo y siempre nos dicen que no nos preocupemos. En el 99,9% de los casos no pasa absolutamente nada. El riesgo cero, por supuesto, no existe. Y en el caso de este meteorito, no sé si va por un 2% o una cosa así, que es una cosa que hay que tener en cuenta, pero el mensaje con el que nos tenemos que quedar es con el que dice Dani. Hay muchas distintas instituciones trabajando para obtener los mejores datos posibles y gracias a que se sigue invirtiendo en ciencia, esto es posible, aunque muchas veces invertir en ciencia no vaya a tener una remuneración directa o súper rápida después de invertir en ella. Y con ello yo creo que podemos pasar al último tema del día que nos lo trae nuestro presentador favorito, ¿no, Dani? Pues sí, porque, mira, hemos hablado de misterios en el norte interno de la Tierra y de cambios de día y de no sé qué, de lentitud, días más largos, hay cosas positivas. Hemos hablado también de impactos, de posibles impactos de meteoritos, que ese positivismo que nos caracteriza aquí en Palique. Y hemos hablado de la muerte de un pez abisal. A mí me encanta todo este tema, así que vamos a darle ese toque un poquito más positivo, un poquito más reivindicativo, un poquito más activista, porque, como sabrán, el miércoles de la semana pasada, el miércoles 11 de febrero, se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Salió un estudio de la Unión Europea en relación al número de mujeres que se dedican a la rama de STEM, es decir, tanto científicas como ingenieras. Y oye, Canarias pinta muy bien. Canarias tiene un buen recorrido porque es que el titular es impresionante. Canarias es la región de la Unión Europea con mayor porcentaje de mujeres STEM, concretamente un 59,2%, es decir, 6 de cada 10 personas dedicadas a la ciencia y la ingeniería son mujeres.
En la Unión Europea, en 2023, porque digamos que estos datos son de 2023, el estudio se ha publicado ahora, pero son de hace 2 años, hay 7,7 millones de mujeres dedicadas a las ramas STEM, unas 381.200 más que en 2022. Esto hace, pues, 7,7 millones, básicamente un 41% de media a nivel europeo, de la Unión Europea, para, pues, de toda la gente que se dedica a la ciencia y la tecnología. Entre los países más top, es decir, donde el porcentaje es mayor de media en todo el territorio, encontramos Dinamarca con un 50,8%, España en segundo lugar con un 50% justo, y Bulgaria, Letonia e Irlanda con aproximadamente un 49%. Por el lado contrario, en aquellos países donde la presencia femenina es mucho menor, pues encontramos Italia, Eslovaquia y Malta con un 34% aproximadamente, Finlandia con un 31,4% y el país con menor porcentaje de mujeres STEM, o sea, mujeres dedicadas a la ciencia y la tecnología, es Hungría con un 30,7%. ¿Dónde son estas? ¿Dónde es dónde hay mayoría en este caso? Mayoría, estamos hablando ya de más del 50%, en algunas regiones de Europa. Entre ellas, bueno, en toda España, salvo lo que es la costa mediterránea, incluyendo Lleida, toda la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. No sé por qué. Madrid también, ahí son tampoco son más de la mitad. Y Baleares. Por lo tanto, en lo que viene siendo todas las Castillas, Extremadura y toda la costa de Cantábrica, pues ahí precisamente sí son más del 50%. También en Azores y Madeira superan este porcentaje, cosa que me pareció muy, muy chula porque es como Macaronesia a tope, ahí esas regiones macaronésicas de la Unión Europea superando ese 50% de mujeres dedicadas a la ciencia y a la ingeniería. Y otras regiones también destacables en Europa, pues tenemos Córcega en Francia y el norte de Dinamarca. Pero claro, yo aquí la noticia, bueno, es muy positiva, está muy guay, creo que es señal de que vamos por el buen camino. Sin embargo, yo estaba preparándome el documento, preparándome aquí los datos y me surgió una duda. Porque claro, hablamos de mujeres STEM, pero me parece un término tan genérico. Estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de doctorandas, estamos hablando de investigadoras postdoc, estamos hablando de líderes de equipos de investigación. Y decidí entrar, bueno, en la noticia que adjunta la Unión Europea, la página web, la fuente que nos pasaron, y si alguien quiere consultarla, pues nosotros se la indicamos sin ningún problema. Nos decía, marcaban con un hipervínculo mujeres dedicadas a la ciencia y la tecnología, científicas e ingenieras. Pinche. Y claro, la Unión Europea define como mujer sin dedicar a la ciencia y tecnología aquella que se dedica laboralmente. Por lo tanto, entiendo que podemos descartar a las estudiantes, pero de una forma que me pareció muy vaga. A lo mejor si me estoy equivocando, si alguien tiene una percepción distinta, nos lo puede adjuntar y se comenta en el siguiente programa. Pero claro, yo aquí me imagino, ok, vale, entonces entran doctorandas, entran postdoc, entran técnicos, entran ingenieras de determinadas empresas, entran, yo qué sé, un montón de ámbitos, o sea, de condiciones, pero claro, no estamos viendo si este porcentaje supone la media de todas esas profesiones, yo entiendo que sí, pero tampoco no sabemos, por ejemplo, cuál es el porcentaje en jefas de grupos de investigación. Pues dices tú, claro, y aquí entra el concepto del techo de cristal. Y somos conscientes de que en este podcast somos 4 tíos hablando de... Yo es verdad que este tema siempre intento tratarlo con mucho respeto y con mucha conciencia, porque al final creo que tampoco no es una realidad que nosotros vivamos, porque nosotros somos hombres en un mundo científico que normalmente siempre ha sido predominantemente masculino. Afortunadamente en Canarias parece que no, que hay un cambio de tendencia y un rumbo hacia la equidad. Pero creo que a mí me sigue faltando esa parte de romper techo de cristal. Y creo que es algo importante que debemos tener conciencia para el futuro. Y bueno, vamos por el lado positivo, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. No sé, Víctor, tú si tienes algo que comentar al respecto, que te veía sintiendo mientras hablábamos.
No, es que, a ver, yo me he movido mucho estos últimos años, por ejemplo, en el mundo forestal, que pasa un poco lo mismo que con la ciencia, ¿no? Que es un mundo que hasta ahora, y lo sigue siendo, había sido un mundo muy masculinista, y donde poco a poco vas encontrando cada vez más mujeres ocupando puestos que pueden ocupar perfectamente tanto hombres como mujeres. No es nada, ni siquiera que pueda existir esa polémica sobre el trabajo físico o lo que sea. Y me gusta mucho preguntarles un poco su perspectiva desde, oye, estás viendo como que va existiendo cada vez más esa paridad, no como una cifra a rellenar, no como una lista cremallera que tenga que ser 50 hombres, 50 mujeres, sino simplemente si ven que las mujeres poco a poco van alcanzando los mismos puestos que los hombres de forma natural. Y sí que lo que me dicen es que, por ejemplo, ahora hay muchas mujeres trabajando en el mundo forestal, pero generalmente los jefes suelen ser los hombres. Y no recuerdo ahora, y me da mucha pena no acordarme quién me lo dijo, de una investigadora, creo que fue en la Universidad de La Laguna, no me acuerdo ahora quién fue, lo voy a consultar y si me da permiso digo quién es, si no me acuerdo, que me decía que sí, que notaba que cada vez había más gente dedicándose a ciencia, pero por ejemplo, una persona que está haciendo su doctorado es una científica, está trabajando como científica. Una persona que es profesora adjunta está trabajando como científica. Pero generalmente los puestos de, lo que comentabas, Dani, los puestos de jefe o de directores de proyectos, etcétera, a día de hoy todavía suelen estar ocupados por hombres, que no significa que van a ser mejores de una forma o de otra. No vamos a rellenar unas cuotas, que es lo que quería decir antes, pero sí que resulta llamativo. Y chapó porque en Canarias se esté viendo ese cambio y, por supuesto, que la gente que nos esté escuchando no nos malinterprete. No queremos simplemente que es que, bueno, es que queremos que estemos igual porque eso es el objetivo y tal y no sé qué. No, queremos que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y ver que esas cifras varían en torno al 50% o en algunos casos incluso lo superan hacia las mujeres, es algo positivo porque significa que esa equidad poco a poco se está alcanzando y que haya países con cifras tan bajas como el 30%, creo que dice mucho de las condiciones a lo mejor en ese país de cara pues, a las condiciones laborales, a... ¿Cuál es la palabra? Bueno, básicamente a conllevar la vida, la familia, con el trabajo, etcétera. Y que yo creo que al final, sorprendentemente, en España no estamos tan mal en ese aspecto. No sé si la impresión que puedan tener Adri o Rafa es similar al respecto o si piensan que no, bueno, que tampoco está tan mal. Yo coincido y coincido con lo que decía Dani. Creo que esto es un dato de esos que comentamos de vez en cuando de que merece, o sea, es un dato para sentirse orgulloso. Y, y creo que como comentaban, sería interesante tener esos datos, ¿no? De los puestos, de en qué cargos y cómo varían esos porcentajes en cada cargo, porque sí es verdad que en el ámbito científico depende de qué rama, depende de en qué sitio, sí se sigue como apreciando eso de ese techo de cristal, ¿no? Entonces creo que sería interesante tenerlos. No sé si en el estudio, en alguna parte lo tendrán o hay algún estudio de la Unión Europea al respecto y tal. Pero la verdad es que sería súper interesante. Y, y como decía, creo que es una prueba de que las cosas aparentemente están cambiando. Eh, Sí, es verdad que igual en algunos países, como comentabas, no tan rápido como deberían y algunos igual tendrían que hacérselo mirar, pero creo que en nuestro caso es, bueno, y en la Macaronesia en su conjunto, ¿no? Que también los porcentajes son bastante buenos, creo que es para sentirse orgulloso. Sí, yo la verdad es que obviamente coincido con todos ustedes. Creo que es un dato muy positivo, cabe mucho más análisis por delante y que tampoco hay que parar en esa búsqueda de esa equidad que es lo que realmente todos queremos, ¿no? A mí me preocupa el caso de algunos países que, bueno, están muy lejos de lo deseable, pero eso también nos recuerda que al final esta lucha muchas veces se consiguen cosas, pero hay que luchar también, no solo por conseguirlas, sino por mantenerlas, porque al final, pues, los derechos y las condiciones se pueden ganar, pero también se pueden perder, que creo que es importante remarcarlo. Pero bueno, como nos vamos a quedar con el punto de vista positivo, creo que son datos muy a tener en cuenta y muy a valorar. Así que me quedo con el vaso medio lleno. Bueno, ese es el objetivo al final, ¿no? De conseguir el vaso medio... Perdón, era un chiste terrible por el tema de igualdad 50. Bueno,
Ha caído en sacos rotos. Pido perdón a la gente que haya tenido que escuchar este chiste. Pero bueno, ahora en serio voy a focalizarme. Y no sé, a veces es que capaz que sacamos un clip de esto y la gente, es que buscan aquí, claro, es que si no hay nadie válido, van a poner una mujer, aunque haya hombres más válidos y no sé qué. Los típicos comentarios que sueltan siempre, que dan una persa terrible, es como, señor, no entiende el punto. No está entendiendo el punto. Porque aquí es lo que comentaba Víctor. No estamos hablando de vamos a cumplir una cuota por cumplir y a sentirnos orgullosos y decir, mira qué progresistas somos. No. O sea, a ver, que aquí cada uno tiene yo iba a decir, yo soy más rojo que los tomates, pero bueno, creo que eso es algo que no es nuevo. O sea, cualquier persona que haya escuchado este capítulo sabe de qué pie cojeamos. Pero eso, que en el sentido de que no se hace ni por Agenda 2030, ni por Agenda Woke, ni mierda. Se hace simplemente porque hay que ser solidarios, hay que ser conscientes de que vivimos en una sociedad con estos sesgos, con estos problemas, y joder, a ver, la cuestión es intentar luchar para cambiarlos y para dar esa igualdad de oportunidades, simplemente como eso, que luego se presentan un cargo, un hombre y una mujer, y si el hombre es mejor, pues, ok, pues se elige para ese cargo. Es que, o sea, eso me parece que debería ser, pero claro, no puede ser, es que si vemos las estadísticas, no puede ser que jefas de equipos, de grupos de investigación, sean muchísimo menos que hombres. Ahí es que está fallando algo, ahí hay algo que es estructural. Y eso es lo que tenemos que cambiar, para que no se dé ese error. Entonces, fomentar esas vocaciones, por eso es tan importante días como los CF. Por eso es tan importante que haya estas campañas, que haya estos métodos de concienciación, de dar a conocer referentes, de entrevistar a mujeres científicas, de estar ahí presentes y de que las niñas tengan referentes, porque eso motiva mucho y permite conocer. Y si van ascendiendo la escala investigadora, muy guay, porque es que al final se nos queda este efecto tijera de que durante la etapa doctoranda son muchísimas más mujeres que hombres y de repente o sea, las mujeres disminuyen muchísimo y los hombres pues más o menos sacan igual, aumentan un poco, etcétera. Y claro, se queda descompensado, dices tú, algo está fallando porque esa gráfica no es natural, o sea, es que si empiezan tantas mujeres, hay un problema para que muchas de ellas abandonen la carrera investigadora. Y ese es el kit de la cuestión que queremos solucionar, que es necesario cambiar y que sin duda debemos tener presente. Por lo tanto, creo que con este mensaje podemos terminar, que al final creo que es un mensaje de lucha, que es un mensaje de que, oye, estamos haciendo las cosas bien, pero quedan cosas por cambiar. Podemos seguir mejorando y creo que al final es lo más fundamental para toda esta cuestión. Y bueno, con ello creo que podemos cerrar la tertulia, podemos cerrar este programa hoy, pero antes recuerden que nosotros en noviembre nos fuimos de excursión, nos fuimos de Parique al tercer Congreso Internacional de Jóvenes por la Investigación, organizado por la Asociación GINTE de Jóvenes Investigadores de Tenerife. Y bueno, qué decir, así fue una gozada, un año más haciendo un montón de entrevistas a jóvenes investigadores y en esta ocasión pues hemos hablado un poquito de todo durante esta tertulia y hoy vamos a hablar con Malena Gajate, que es biomédica en la Universidad de La Laguna, está haciendo su tesis allí. Salió una charla muy, muy interesante, así muy distendida, en la que hablamos también de muchos temas variados y que esperamos que disfruten. Así que, sin más dilación, cerramos tertulia y pasamos a un nuevo episodio de Palique Geek. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva sección de Palique Geek, estas mini entrevistas que estamos realizando y que hemos realizado en el tercer Congreso Internacional de Jóvenes por la Investigación, organizado por la Asociación GINTE, amigos y colegas que han decidido contar de nuevo con Palique Divulgativo para hacer estas entrevistas, para generar contenido en redes. Y bueno, estamos aquí estos días 14 y 15 de noviembre de 2024, porque estas entrevistas probablemente duren hasta 2025. Pues nada, aquí investigando, descubriendo un montón de perfiles súper interesantes y de gente de disciplinas muy, muy distintas.
Hoy tenemos a Malena Cajate, es del área de biomedicina en la Universidad de La Laguna. Malena, muchísimas gracias por pasarte, por aceptar la invitación. Y lo primero que te queríamos preguntar es, ¿de qué va tu investigación? Bueno, pues muchas gracias por invitarme a esta grabación, a este podcast. Bueno, mi tesis va básicamente sobre identificación de biomarcadores de la COVID-19. Yo terminé la carrera en el año 2020 y justo me pilló la pandemia, me tuvieron que confinar y bueno, pues a partir de ahí hice un máster en enfermedades tropicales en la Universidad de La Laguna y me tocó de TFM, la temática era precisamente sobre biomarcadores de COVID. Empezamos en el Instituto de Enfermedades Tropicales, empezamos con ello a desarrollar esa nueva línea de investigación, que la empecé yo con mis dos directores de tesis, que son Jacob y Elizabeth. Y la verdad es que nos fue bien, hemos sacado ya varias publicaciones y decidimos continuar con la tesis adelante. Y básicamente lo que más estudio es el ARN mensajero en diferentes tejidos. Y claro, cuando hablamos de biomarcadores, yo te digo, hoy me han dejado solo, o sea, en el equipo somos 2 biólogos, un ambientólogo y yo que soy físico. Y te está entrevistando el físico. Entonces, mi pregunta es, pues precisamente eso, o sea, ¿qué tipo de biomarcadores a la hora del COVID, para qué sirven y cuál es el objetivo de investigarlo? Vale, buena pregunta. Básicamente, para que la gente se haga una idea, un biomarcador es una molécula biológica en el cual nos va a indicar un estado fisiológico de un proceso, si es normal o anormal, que pueda causar, en el caso de que sea normal, una enfermedad. O también nos puede dar respuestas a un tratamiento. Yo, la verdad es que solemos dar charlas de instituto y yo cuando vienen los estudiantes de bachillerato y me preguntan qué es un biomarcador, yo siempre le pongo el ejemplo de una analítica. Todos nos hacemos analíticas y una analítica está completamente llena de biomarcadores. Tienes la hemoglobina, tienes por ejemplo, los azúcares en sangre, todo eso te está indicando si estás sano o no. Pues un biomarcador es básicamente eso. Lo que estudias en mi equipo de investigación va más allá de una simple analítica, es decir, ya nos estamos basando queremos saber no solo la configuración de tu genoma, es decir, qué variantes puedas tener, sino que encima además, si eso a la hora de que se traduzca en el ARN mensajero, que al final es el que va a ir para que se traduzca en proteína y va a modelar los procesos fisiológicos, al final lo que vamos a saber es qué pasa en ese tránsito, justo entre lo que sucede entre el ADN y la proteína. Yo te digo, lo he entendido. Creo que es un buen paso y una buena indicación porque yo soy nulo para estas cosas. Y bueno, cambiando de tema, te queríamos preguntar justamente, porque bueno, ya lo he repetido ya no sé cuántas veces y esta es la 10ª entrevista que hacemos, entonces siempre es eso, cuando hablamos de investigación, hablamos de precariedad, hablamos de lo duro que es la carrera investigadora, pero siempre es importante incidir justamente en esa parte más positiva, más humana. Entonces te queríamos preguntar alguna anécdota que digas tú, oye, pues mira, esto la verdad es que es destacable en el buen sentido y en el hecho de decir, joder, qué guay. Vale, yo he tenido suerte, puedo decir, de que me dedico a lo que me apasiona, que es la investigación, y la verdad es que sí tengo que decir algo positivo es en mi equipo de investigación. Somos un equipazo con diferentes ramas y líneas de investigación. Hay súper buen rollo, súper buen ambiente, hacemos comidas temáticas, nos vamos de guachinche y diría que por eso precisamente funcionamos tan bien. Así que yo diría que el compañerismo es lo mejor que sacas de aquí. El factor guachinche es muy importante, sin duda. Entonces, bueno, tirando de eso, la verdad es que llevamos ya un par de preguntas de si fueras X, ¿qué sería? Y me gusta mucho la siguiente, porque si yo la anterior, si fuera una planta, ¿qué sería? No lo sabía contestar, tenía dudas. Esta, no sé yo. Es precisamente la anterior entrevistada te dejó la siguiente cuestión de que si fueras una molécula, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Hombre, yo creo que estudiando el ARN, yo creo que sería una molécula de ARN mensajero. Me doy un viajecito por la célula, Tranquilito. veo si me traduzco o no. Yo creo que... Lo veo bien, lo veo buena elección, la verdad. Sí. Sin duda. Y bueno, ya para terminar, te queremos que dejes una pregunta a la siguiente persona entrevistada. Vale, una pregunta. Es que el listón está alto. Sí, llevamos una racha interesante. ¿Hay algunas preguntas? Que invitamos a los oyentes a escucharse las mini entrevistas anteriores porque son oro. Vale, supongo, por hacer una pregunta a lo mejor un poco más general, a lo mejor
Si tuvieses la oportunidad de estudiar un idioma por pasión, ¿cuál sería? Uy, me gusta. Me gusta porque antes tuvimos, si no te hubieses dedicado a lo que te dedicas, que hubieses investigado, pero aplicarlo a las lenguas, etcétera, creo que está muy guay. Pues Malena, muchísimas gracias por pasarte, por compartir este ratito, por permitirnos robarte este tiempo. Esperamos que lo hayas disfrutado y a los oyentes nos escuchamos en un próximo Palique Geek. Como venía diciendo, ha sido, bueno, una entrevista súper guay. La semana que viene tendremos otra y así continuaremos hasta final de temporada. Creo que seguramente nos sobrarán algunos capítulos, así que a lo mejor en verano cae algún capítulo especial. Y dicho esto, pues ya es cuestión de cerrar esta entrevista, de finalizar con finalizar con esta tertulia que ha estado tan guay, que has tocado temas muy variados. Rafa, ¿algo que añadir? He empezado contigo porque como te veo mañana, el jueves 13 para los investigadores, que a este hombre, ¿desde cuándo nos vemos? ¿Desde que hicimos el capítulo de la tercera temporada en la Fundación Caja Canaria? Puede ser, por lo Eh, menos Rafa. pues yo creo que sí, estoy intentando recordar si en verano nos vimos más tarde, pero yo creo que no. O sea que desde junio, creo que fue el 11 de junio, creo que fue el 11 de junio, el 11 o el 9, no me acuerdo. No nos vemos en persona, así que mañana nos cae un semi-emboste porque no está todo el equipo al completo. Pero bueno, y nada, con respecto al palique de hoy, la verdad es que ha sido un auténtico placer como siempre, súper interesante, súper importante también este último que estábamos comentando. Y nada, obviamente dar siempre las gracias a todos y todas las oyentes que nos escuchan día tras día, a estos cuatro pesados, y nada, así que genial. Pues, Adri, ¿algo más que comentar al respecto? No, básicamente que espero que les haya gustado. Y nada, que nos escuchemos la semana que viene. Yo creo que poco más que decir. Sé que las noticias son un poco como son, pero bueno, el punto bueno es la ciencia que hay en ellas. Así que nada, espero que les haya gustado el capítulo. Y Víctor, bueno, ya sabes lo que toca. Nada, contentísimo por fin de tener una tertulia, los cuatro aquí poniéndonos al día de la actualidad científica y superando a Iker Jiménez en cuanto a número de noticias con posibles conspiraciones. La verdad que hoy hemos reunido un montón de noticias con un porcentaje conspirativo gigantesco, desde el pez del fondo del mar porque va a explotar el volcán, desde el meteorito que va a destruir la Tierra, desde el cambio de rotación del núcleo y desde la Agenda 2030, haciendo que haya tantas científicas en vez de científicos, yo creo que hemos tocado todos los palos posibles de la conspiración. O sea que contentísimo con la tertulia que ha quedado hoy. Ha sido una tertulia conspirativa, sin duda, pero también iba a decir una palabra que rimase, pero no se me ocurrió ninguna. Así que, bueno, eso. Ha sido maravillosa. Ha sido fantástica. No rima, pero también es muy bonito. Así que, bueno, esperamos que los oyentes lo hayan disfrutado. Como siempre, recuerden que nos vemos la próxima semana. Bueno, pues con más ciencia, con más cultura, con más Canarias. Nos vemos en 7 días. Tengan muy buena semana. Recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y Apple Podcast, además de seguirnos en redes sociales como @pedivulgativo, tanto en Twitter como en Instagram. Y en TikTok no sé si estamos como pedivulgativo o como palique divulgativo, pero bueno, TikTok tiene un buen buscador y si pones palique divulgativo seguramente te salgamos. Así que ya le pueden ir compartiendo los vídeos y pueden ir dando me gusta. Dicho todo esto, recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Y ahora sí, adiós.